¿Estás? Hola Antonella, buenos días. Sabemos que estás con algunos problemas ahí de conexiones, que vamos a tratar de sostener la imagen y si no, apagamos la cámara y de todas maneras seguimos conversando. Aprovechamos a saludar a toda la gente que nos ve por YouTube también y que está ahí en radio.uchile.cl. Hagamos un poquito de historia antes de ir a específicamente lo que está haciendo ahora Lulú con estas lecciones, ¿no? Cuéntanos, Jun, ¿de dónde viene Lulú y cómo fue el trabajo que ustedes desarrollaron con la Josefa Arauz para crear este personaje y todo el mundo, su familia, su colegio, sus compañeritas? Cuéntanos respecto al origen de Lulú. Hola Antonella. Sí, mejor voy a apagar la cámara porque se me salió un ratito. Mira, este libro nació un poco, queríamos seguir la continuación del primero, del morado que mostraste, que es como una línea distinta de la saga, que es como la no ficción de la ficción, ¿verdad? Como Vamos a tratar de llamar por teléfono a la Yun porque se nos está ahí arrancando el Zoom, cosas que pasan a veces cuando estamos absolutamente en vivo. Así que vamos a llamarla por teléfono para que sea mucho más fácil nuestro enlace con Yun García, quien es una de las creadoras de Lulú, esta serie de libros que están siendo editados hace varios años por la editorial Penguin Random House y que tiene la posibilidad de traer a los niños. La Yuna está fuera de Chile y por eso no es posible que esté acá en nuestro estudio con nosotros, pero estamos haciendo todo ahí para llamarla por teléfono. Yo mientras tanto les voy contando un poquito de Lulú. La Jun García junto con José Farao escribieron un libro llamado Tan linda y tan solita que fueron sus reflexiones respecto a ser una mujer joven en nuestro país. Es un libro interactivo, aterrizado, fresco y práctico, que era como una introducción a el feminismo y a sus valores también. Y después de este libro, empiezan entonces a desarrollar lo que es la saga de Lulú, que tiene un montón de libros. Yo de verdad los he leído casi todos y después de leerlos pasan rápidamente a mi ahijado, que tiene que ver con Lulú dice basta, Lulú va al paseo de curso, Lulú en vacaciones, Lulú descubre un secreto, Lulú tiene una super misión que era era la de pandemia. En esa aventura en particular, Lulú tiene que se da cuenta que su profesora está súper abrumada por las tremendas exigencias que significa hacer clases durante la pandemia. Entonces, junto con sus amigas, idea una manera de cuidar a su profesora y de hacerle cariño. Miren qué linda la propuesta de Lulú. Y bueno, cada una de los libros de Lulú tienen un énfasis que tiene que ver con, pues, Lulú quiere ser presidenta, creo que es el primero que yo leí, y que tiene que ver con potenciar las posibilidades de los niños, pero sobre todo de las niñas en el contexto del colegio. Lulú tiene una familia, su papá, su mamá, ¿cierto? Además que es una familia bastante particular porque en el caso de Lulú la mamá es la que trabaja fuera de casa y el papá es el que se ocupa de las tareas domésticas, y ese tipo de cosas también están presentes en estos libros, especialmente en este último que son las lecciones maravimágicas de Lulú, en el volumen uno que salió justo cuando estábamos en plena discusión constitucional en la primera vez, ¿cierto? Es un libro que salió en abril del 2020, así que imagínense quiénes éramos en ese momento, abril 2020, éramos gente llena de esperanza y de posibilidades, y lo que hacen acá Jun García con José Faraos es explicar las movilizaciones, ¿cierto? Y también entrar en las lógicas de cómo funciona la democracia, ¿cierto? Explicar cómo funcionan las votaciones, cuáles son las posibilidades, qué significa la constitución también. Entonces, a través de conversaciones entre Lulú y su mamá, en algunos casos su papá, en otros casos, les va explicando cómo funciona la constitución bajo la que hoy día se rige Chile y cómo esta organiza los poderes del Estado, organiza el Congreso, el Poder Judicial y más. Entonces, ahí, a través de este librito, que es el libro moradito,
¿cierto? Las lecciones maravimágicas de Lulú, volumen 1, Constitución, Ciudadanía y Democracia, es que podemos tener acceso a esta mirada, ¿cierto?, de cómo funciona la organización política de nuestro país y lo importante, ¿cierto?, que es la Constitución. Luego hay toda una cápite que tiene que ver con derechos humanos, que se desarrolla muchísimo más en el volumen 2 y que nos ayuda a entender, ¿cierto?, cuáles son, de dónde vienen los derechos humanos, qué entendemos por aquello, cuáles son los derechos de niños, niñas y adolescentes, y todo esto, por supuesto, en un lenguaje muy accesible a las infancias y, por supuesto, con los personajes de Lulú ahí a cargo de poder compartir, ¿cierto?, y explicarle a los niños y niñas. Y tenemos de vuelta en el Zoom a la June. June, ¿estás ahí? Sí, no te escucho. Hola, sí. Ahí estás. Ahora te escucho con más certeza. Yo estaba contando un poco la historia de Lulú y todo lo que ustedes han desarrollado, ¿cierto? Y dando un poco de contexto. Te alcanzamos a ir contándonos de cómo pasaron de esta serie de novelas, ¿cierto? De los libros de Lulú, en donde Lulú vive distintas aventuras, que va de vacaciones, que quiere ser presidenta de curso, que descubre un secreto, que tiene la misión de mejorar la calidad de vida y el ánimo de su profesora, y se siente que su profesora está abrumado y que ella la puede ayudar, etcétera. Y aquí llegamos a estos dos libros de las lecciones maravimágicas. ¿Por qué se les ocurrió que era importante poder detenerse y bajar Lulú un poco más a los conceptos vinculados con democracia y convivencia? Bueno, como muy bien contabas, el Lulú Moradito, el Maravimágicas 1, nace bajo el contexto del estallido y el comienzo del primer proceso constituyente. Entonces nos parecía súper importante que niños y niñas también pudieran ser partícipes de ese momento. Y dado todo lo que ha pasado en los últimos años, a pesar de los resultados del último plebiscito, creemos que hay ideas, luchas, movimientos sociales siguen siendo súper relevantes hoy día en Chile, pase lo que pase, un poco como en lo constituyente, ¿verdad? Entonces ahí quisimos rescatar algunos de los principales que tienen que ver con el tema del medio ambiente, el tema de la diversidad, de los derechos sociales, para poder hablar de estas temáticas y con el mismo fin, ¿verdad? Con que niños y niñas puedan informarse y hacerse parte de las conversaciones sobre estos temas. Uh-huh. Ahora, a mí me llama la atención, yo estuve con la Josefa Araoz hace un par de meses en un foro y nos contaba ahí en ese foro que en las lecciones maravimágicas de Lulú, esta primera parte que habla de constitución, de democracia, de ciudadanía, fue censurada en algunos colegios, a los que les puso nervioso que las niñas tuvieran nociones sobre cómo funciona la democracia en Chile. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Porque me parece increíble. Sí, bueno, los libros de Lulú han estado entrando en los colegios, principalmente se lee el primero y el segundo, Lulú crece presidenta y Lulú dice basta. Y en el caso de el Maravimágicas Morado, pasó en un colegio que hubo, no me acuerdo qué colegio, pero fue algo como un poco escandaloso al parecer, porque decían un poco que hacía como apología a símbolos violentos, cosas así. No, nosotras en ninguna manera y en ninguna parte del libro hacemos algo así. Lo que sí es que hablamos de momentos y símbolos efectivamente que fueron súper importantes dentro del estallido. Uh-huh. Pero no es la primera vez que nos pasa con este libro, que este fue un escándalo, tuvimos un gran escándalo, poco con que a los niños y a las niñas como que hay ciertas cosas de la vida, de la historia, que no se les quiere hablar, que no se les quiere hacer parte. Y nosotras creemos que al final los niños y las niñas saben estas cosas, se dan cuenta, ellos vivieron el estallido, vieron la violencia, vieron la represión, entonces también nos parece relevante poder hablar de estas temáticas, obviamente con un lenguaje adecuado a su nivel, para como no extraerlos de la realidad. Uh-huh. Y más bien es súper
lo hemos aprendido en todos los ámbitos, ¿no? De que los niños, si uno no les da información, yo lo he hablado con expertos en educación sexual, hablamos mucho sobre esto durante la pandemia, los niños reciben información y si uno no les da un relato de contexto que les explique, mira, esto pasa por esto y por esto otro y por esto otro, los chicos se van a inventar un relato. Van a unir las piezas, ¿cierto? Generando lo que puedan hacer con esas piezas. Entonces, lo mejor es que puedan tener herramientas. Ahora, a pesar de ese caso específico, ¿cierto? De cuestionamiento que además es súper... a mí me parece una locura, ¿no? Porque leyendo las lecciones maravimágicas de Lulú, claramente está muy bien investigado, es muy claro y tiene que ver con principios básicos de democracia y ciudadanía. En este segundo libro, el verdecito que acaba de salir, que estamos mostrando ahí en pantalla, Ideas para un mundo mejor, ustedes se detienen a hablar de los derechos humanos de segunda y tercera generación. Cuéntanos un poquito respecto a ese interés. No te escuché la última parte. Respecto al énfasis que tiene este segundo Lecciones Maravimágicas de Lulú, de contar a los niños y ayudarles a pensar en derechos humanos de segunda y tercera generación. ¿Por qué se quisieron meter ahí? Sí, aquí nosotras lo que pensamos fue en un... primero pensamos como movimientos sociales que han sido relevantes en el último tiempo, popularmente en Chile. Nos parecía interesante, obviamente, poder hablar del movimiento estudiantil, la educación, de todas las diversidades, no solamente sexuales. Estamos teniendo problemas ahí con Jun García. Yo creo que vamos a tener que dejar la conversación hasta acá porque espero que nuestros auditores y auditoras, la Jun está fuera de Chile, por eso no podemos sacarla por teléfono. Claramente ahí a través del Zoom está teniendo problemas de conexión. Ahí estás, Jun. No está fácil. Sí, No está disculpen, fácil. está No. un poco difícil. Es lo que tratamos de hacer. Pero cerremos entonces con porque no alcanzamos a captar bien tu respuesta respecto a este interés. Alcanzamos a recoger esta idea de que se meten en algunas discusiones que son súper importantes, actuales, ¿cierto? Como los derechos de las diversidades, ¿cierto? Los derechos del medio ambiente, ¿cierto? Los derechos a migrar, que son todos temas que aparecen en este segundo libro y que tú decías que son importantes en cuanto están siendo parte de la discusión. Para cerrar, ¿cómo ha sido la recepción? Son 8 libros de Lulú a estas alturas, es un montón, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes el lugar que ha ido adquiriendo Lulú en la vida de tantos niños y niñas? No, ha sido muy, muy hermoso todo. El otro día yo compartí una reflexión de lo sorprendente que ha sido también ver crecer a los niños y a las niñas con los libros. Cuando salió el primer libro tenían 8, hoy día tienen 13 o tenían 10 y hoy día tienen 15. Entonces ha sido muy, muy hermoso también principalmente de cómo ha entrado en los colegios, que yo creo que ahí es donde hemos podido ver el impacto también de los libros y ver a los niños y a las niñas no solamente emocionados con la saga, sino con la lectura en general. Bueno, dejamos entonces la invitación para que si no conocen a Lulú, les conozcan, porque de verdad es muy entretenida. A mí me cae muy bien Lulú y sus amigas, su familia también. La mamá de Lulú es bacán, me cae muy bien la mamá de Lulú también. Y están todos los libros, son 8 libros en total. Este es el más reciente, Las Lecciones Maravimágicas de Lulú, que es una súper buena puerta de entrada para conversar con las niñas respecto a derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos de las diversidades. De verdad es un súper buen lugar para iniciar conversaciones a través del lenguaje amable que desarrollan José Faraos y Jun García, quien ha estado ahí peleando con su Zoom para poder conversar con nosotros. Gracias, Jun. Te mando un abrazo virtual donde quiera que estés. Gracias, Antonella, que esté muy bien. Nos encontraremos en estudio la próxima vez, así que te vaya súper bien. Nosotros te dejamos ir a la Jun García y nos vamos a escuchar música. Ya regresamos.